Día. Hoy tendremos el tema para este video, que es investigaciones descriptivas. Mi nombre es Cristian Richard Mejía y soy médico, magíster y estudiante del doctorado, que les desarrollará poco a poco cómo es esta temática en investigación, sobre todo influyendo y remarcando la importancia de dos cosas: uno, lo que son los reportes de casos, y los estudios descriptivos transversales, porque en general estos son los más comunes en lo que es toda la literatura, sobre todo de países en vías de desarrollo en Latinoamérica, en donde se da más, sobre todo por el desconocimiento de la parte metodológica y todo lo que atañe para poder hacer. Por ejemplo, reporte de caso. Es una comunicación científica que intenta describir metodológicamente un caso clínico interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, este caso puede ser nuevo. Hace ya muchos años se reportó un caso de un paciente que tenía una inmunidad deprimida, que tenía unas ciertas características infecciosas, que después de un tiempo se llegó a saber que era VIH. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo un reporte de un caso puede trascender en el tiempo. Algunas veces, como en este caso, se puede tener un caso que trascienda en el futuro. A veces no es tan trascendente como esto, no siempre tienes la posibilidad de encontrar un caso nuevo y novedoso que vaya a impactar en el mundo, pero existen casos importantes. Otro, también el segundo punto, como dice acá, un caso que haya tenido un manejo diferente. Por ejemplo, en tu hospital han manejado de una manera diferente la diabetes mellitus, con una técnica o con una terapia que no se estandariza por A o B situaciones. Por supuesto, esto ya dependiendo del criterio médico, y quieres reportarlo para que la comunidad científica, la comunidad que le interesa, pueda determinar que, mira, lo que has hecho está bien y dio buenos resultados, o inclusive que dio malos resultados, pero por eso no se hace. Depende de la parte ética y todo lo demás. Otro, que haya resultado en un desenlace distinto, que por ejemplo un caso haya reaccionado de una manera distinta a un fármaco, o que haya tenido un resultado final que no se esperaba. Lo reportas para que la comunidad también sepa y esté alertada de esto. En general, los casos se reportan para el conocimiento de un cierto grupo de médicos o de investigadores, para que sepan cómo se puede manejar, cómo se ha tratado y muchas cosas de él mismo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este de hidrocefalia y quiste supraranoideo por neurocisticercosis, un nuevo caso en una zona rural de Extremadura. Para ellos es importante porque es un nuevo caso, como ellos mencionan, no tenían esta patología en su medio, y es interesante porque así alertan a los otros médicos de la zona que hay un nuevo caso. Esto los pone en alerta diciendo, mira, si les viene un paciente con esto o con el otro, también tienen que tener en cuenta esta posibilidad. Antes no teníamos, ahora ya nos está viniendo los casos. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que está no reportado, pero es a través de una imagen. Como ustedes pueden ver, hay una chica a la izquierda que tiene una talla excesiva, lo que podría ser el gigantismo u otra enfermedad endocrinológica que se tiene que estudiar, investigar y reportar si es que es algo incomún, infrecuente en esta zona, porque puede suceder, no es algo tan infrecuente, pero si es que genera el interés de una comunidad científica, se puede reportar. Acá no requiero dar más detalles. Como pueden ver, hay una afección dermatológica seria en esta persona, y la cuestión es reportarlo si es que es algo nuevo, novedoso, porque así le servirá a otros dermatólogos o a otros médicos que la puedan tratar o puedan tener a pacientes en similares condiciones. Acá, por ejemplo, se ha movido un poco la diapositiva. Bueno, es un reporte de caso que nosotros quisimos hacer hace un tiempo, en donde los pacientes que tienen vitiligo, pero que son población morena, de tez negra oscura, tenían en gran cantidad en un poblado al sur del país, en Pisco, en Nazca, y un dermatólogo nos avisó de esto. Fuimos a hacer un primer barrido y sí se encontró que realmente tenían esto. Lamentablemente no pudo concretarse porque hubo una emergencia en la zona, hubo un terremoto que alteró todos los sistemas y no se pudo realizar. Antes de pasar a investigación descriptiva, quiero
usar un par de cosas importantes, porque he recopilado 2 estudios importantes que yo creo que ustedes los pueden buscar y les va a servir para poder hacer un caso. El primero es un artículo especial que dice Reporte de caso y serie de casos, una aproximación para el pregrado, de un colega peruano, Franco Romaní. Búsquenlo con este título en Scholar Google, en otros de acá, y te menciona una pequeña introducción de los casos y la cantidad para esta fecha. Por supuesto, también este es de 2010, es un poco antigua literatura, y te dice qué tiene que tener, definición y partes del reporte de serie de casos, la introducción, el reporte de descripción del caso en sí mismo, la parte de la discusión, las conclusiones y recomendaciones. Inclusive por acá, como ven, está hasta el título, el resumen, las palabras clave, cosas que se sobreentienden, pero lo dan detallado de qué tiene que tener cada uno. Debilidades de los reportes y series de casos, te dice, mira, qué es lo que generalmente falla, qué es lo que no se hace, se deja de hacer cuando se reporta. Por ahí inclusive un gráfico de la importancia, reporte de serie de casos y todo lo demás. Algunas condiciones y criterios para que un caso sea publicable. Esto es muy importante. Condición o enfermedad nueva, condición rara, presentación inusual de enfermedad, etcétera, etcétera. Véanlo, no es necesario que les diga cada uno de estos, lo pueden revisar. Pasos para redactar un reporte de casos. Y como ven, miren, acá hicieron una pequeña búsqueda en Cielo Perú, desde el 97 hasta el 2008, de los casos que se han presentado. Quiere decir, en todas las revistas peruanas que están indexadas en Cielo. Y se ve que enfermedad rara o infrecuente o poco comunicada es la mayoría, seguida por presentación o complicación inusual de la enfermedad. Y luego ya vienen en menos porcentajes algunas de otros tipos de investigaciones. Luego, al escribir un reporte de caso, que se debe ir respondiendo, acá hay unas preguntas. Características de este tipo de publicación en el medio en Perú. Principales revistas que inclusive te aceptan casos, esto es en Perú, nacionales, internacionales, que publican solo reporte de casos, inclusive hay especializadas. Para este momento ya hay más. En ese momento daban algunas de ellas, y algunas revistas internacionales, bueno, que estas también son las top a nivel mundial, son la primera y la segunda revista, que tendría que ser un caso muy muy interesante para que te lo acepten. Algunas conclusiones finales, recomendaciones, y ya está. Este es el primer artículo que les recomiendo. Otra vez dejo el título ahí rápidamente, hagan una captura de pantalla y búsquenlo. Y el otro es uno más actual, del año pasado, del 2015, que te menciona también cómo escribir y publicar un caso clínico. Esta es una guía práctica que salió en la revista de Medicina de Chile, la revista médica de Chile, y que también tiene publicar solo para enriquecer nuestro currículum vitae. Es la pregunta que se hace, porque a veces algunos simplemente lo publican porque, bueno, no tienen más que hacer, más que publicar, bueno, y ya reporta el caso que está en la cama tanto. Entonces, no es siempre esa la idea, siempre es algo para ayudar al conocimiento. Cuando se escoge un caso clínico para publicar, se hace la pregunta, qué hacer después de decidirnos para preparar un manuscrito, qué pasos deben seguir, buscar en internet y todo lo demás. Escribiendo el manuscrito te dan alguna serie de documentos, de recomendaciones, redactando el caso, referencias o citas bibliográficas, cómo se debe hacer, el resumen y cada una de las partes, citando con las instrucciones, cuidado con las instrucciones a los autores, las revistas dedicadas. Acá, como ven, ya hay muchas más revistas, te dan otras solo a las que se dedican al reporte de los casos, normas particulares que deben respetar, cómo enviar los manuscritos y qué pasa si los rechazan, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que también son importantes y les pueden servir para ustedes. Una vez más, les dejo acá el título para que puedan buscarlo y puedan determinar esto de acá. Ok, siguiendo con la exposición, la última parte va a ser acerca de investigaciones descriptivas o los estudios transversales descriptivos. También existen los longitudinales descriptivos, pero ¿qué hace un estudio descriptivo? En primer lugar, como les mencionaba, es muy común en nuestro medio, en países latinoamericanos sobre todo, que no tienen buena metodología o buena investigación. Los docentes, como no tienen
los conocimientos teóricos, prácticos para hacer estudios analíticos, hacen estudios descriptivos. ¿Por qué? Porque son sencillas de realizar. Tú solo determinas de un grupo poblacional o de una muestra o de un determinado ámbito cuántos tienen tal frecuencia, tal porcentaje, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, la mediana de edad, etcétera, etcétera, etcétera. No es costosa porque en realidad solo recolectas los datos, pero también tiene que hacerse rigurosamente, basándose en lo que no se sabe es más importante esta comunidad, y empezar, si es que gustan, con un pequeño piloto o algo. Por ejemplo, en esta investigación determinaron la prevalencia de cefaleas primarias en una población rural cubana. Para ellos es importante porque dijeron, ok, es una población rural, no existe un reporte en nuestro medio, vamos a ver cómo están estas patologías neurológicas en la población rural. Acá se manifiesta un estudio de tipo transversal en la población rural tal. Este mismo grupo, por ejemplo, dijo, ok, seguimos investigando y ya no solo hacemos en la parte de cefalea, sino nos especializamos y ya no decimos solo cefalea, sino también ya ponemos las migrañas, características clínicas y discapacidad en una población rural cubana. Otra investigación, por ejemplo, acá, en el proceso de admisión a residentado médico del Perú, se quiso describir las características, las preferencias de las propuestas, todo con frecuencias, porcentajes, cosas sencillas, como pueden ver acá en los materiales y métodos. Estos artículos están disponibles y se participó en ese tercero participé yo, para poder hacer esta descripción de cómo es una realidad. Muchas veces eso es lo importante de un estudio descriptivo. Cuando hay algo que no se sabe, cuando hay algo que es nuevo, se describe. Como les mencionaba hace un momento, no vas a describir la frecuencia y el porcentaje de la diabetes en un hospital. Este estudio, por ejemplo, en nuestro medio nunca se había dado y era importante describirlo porque así permitía que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación puedan hacer cambios en algunas cosas o cuando menos estén alertados. A veces puede que no lo tomen en cuenta, pero ya están alertados y ya se lo dijo a la comunidad científica. Hay inclusive descriptivos invasivos en donde haces muestras, toma de muestras, todo, pero tú simplemente describes cuánto se obtuvo, por ejemplo, acá de vitamina D en Córdoba, cuánto se tuvo en promedio, cuánto se tuvo de resultados, etcétera, etcétera. Acá también les tengo un par de ejemplos de estudios que yo he realizado de tipo descriptivo. Este de acá, por ejemplo, fue una descripción de los accidentes y enfermedades laborales que se reportaron al Ministerio de Trabajo peruano en este periodo de tiempo, en donde también tiene su descripción, el estudio cómo se hizo, que esta es realmente la metodología, los resultados, como pueden ver es un estudio breve, y esto es la parte descriptiva. Acá yo describo los accidentes laborales no mortales, los mortales, los incidentes laborales y las enfermedades laborales reportados a nuestro Ministerio de Trabajo peruano año por año, en forma acá de frecuencias. Por acá se pueden sacar unos gráficos de tendencia de cómo estaban las frecuencias de los incidentes, accidentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta primera gráfica, la A, es de los accidentes ocupacionales, la B de los accidentes mortales y la C de las enfermedades. Una tabla 2 por acá con las enfermedades, las frecuencias de presentación en cada año. Eso es lo que hace un estudio descriptivo. Da frecuencias, da algunos gráficos y al final se discute como cualquier artículo, se ponen las referencias del caso. Este es un primer ejemplo. Otro, donde a nosotros como médicos ocupacionales, yo también soy médico ocupacional, nos interesaba saber qué sanciones se habían realizado por el ente fiscalizador peruano a empresas que no cumplieron la normativa. Y esto es importante porque le interesa al sector ocupacional de mi medio, porque dice, mira, ¿cuáles son las ciudades que más multas han tenido en cantidad, en promedio y todo lo demás? Y acá vemos que la capital está en primer lugar, seguido por algunos departamentos. Les previene a ellos y le dice cuáles son los principales motivos de sanciones. Y ellos ya se pueden enterar y pueden saber para mejorar, en este caso, la salud de sus trabajadores. Le da por acá algunos de inclusive valores económicos, todo en frecuencias también, acá en euros porque fue publicado en una revista de España, e inclusive principales numerales incumplidos y
cuáles son los colores según las infracciones. Como ven, todo es descriptivo, de manera descriptiva, siempre dando los resultados y por ahí discutiendo y poniendo la bibliografía del caso. Y por último, otro acerca, por ejemplo, de los accidentes mortales en una jurisdicción específica, que es, por ejemplo, acá el sector de minería peruana. Esto es importante porque es uno de los sectores productivos más importantes en nuestro medio y era interesante porque se podía ver qué tipo de accidentes se habían producido, cuáles eran los más frecuentes, además de qué tipo de empresas, entidades, inclusive por ahí una tendencia de cómo iban, felizmente en este caso, disminuyendo. Entonces, estos son ejemplos claros de lo que son estudios descriptivos que permiten determinar una cierta realidad. Entonces, esto es lo que hacen los estudios descriptivos. Muestran algo interesante, algo novedoso, evaluándose también previamente el FINER, que es un acrónimo para determinar factibilidad, ser interesante, novedoso, ético y relevante, porque como les menciono, es lo más común, pero muchas veces por el desconocimiento de no poder hacer otras cosas. Pero si se hace para algo que le interese a una comunidad en específico para que pueda aportar al conocimiento. Entonces, eso sería todo lo que se tiene que hacer para las investigaciones descriptivas. Muchas gracias por su atención.